Bienvenidos hermanos a otro estudio profético de la palabra de Dios. Es un privilegio para mí poder estudiar con ustedes nuevamente otro tema profético. Espero que estén bien, espero que estén con salud y que todo ande bien en sus vidas, donde sea que se encuentren. En esta ocasión me gustaría tomar el tiempo para compartir con ustedes un tema que lo he titulado Reavivamiento y Reforma. Y en este estudio quiero compartir muchos principios que tienen que ver con la gran necesidad que existe hoy en la iglesia de un reavivamiento y una reforma. Entonces, con esto en mente, hermanos, los invito a que me acompañen, que puedan tomar notas de las referencias que voy a compartir, porque es un tema muy importante para nosotros, es un tema de salvación para la iglesia y es un tema que necesitamos escuchar en este tiempo, ya que la gracia se está terminando. Pues con esto, hermanos, los invito a que me acompañen para poder orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos y queremos suplicarte de una manera especial que nos bendigas, que nos ayudes y que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija al estudiar tu palabra. Te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nuestro estudio tiene que ver con un reavivamiento y una reforma. Les voy a leer esta referencia. Esta referencia se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 149, y noten lo que nos dice Inspiración. Dice, deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de la justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. Es una referencia, hermanos, muy importante que nos habla de lo que es el reavivamiento y una reforma. Y aquí Inspiración dice que son dos cosas muy diferentes. El reavivamiento tiene que ver con la vida espiritual. Es una vivificación, dice Inspiración, de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. En otras palabras, el reavivamiento tiene que ver con lo interior, el alma, la mente, los sentimientos, ¿verdad? Las emociones, tiene que ver con lo interior. Y dice que es una resurrección de la muerte espiritual. Por eso la palabra reavivamiento, tenemos que reavivir. Y la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas, teorías, hábitos y prácticas. En otras palabras, la reforma tiene que ver con lo exterior, tiene que ver con la manera que nos vestimos, tiene que ver con la manera en que nos alimentamos, tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con la organización y los hábitos y el estilo de vida. Entonces aquí la hermana White está hablando de que la necesidad más grande, una de las necesidades más grandes de la iglesia y nuestra, es de tener un reavivamiento y una reforma. Y estas dos cosas se tienen, como dice aquí, el reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. En otras palabras, tienen que ir mano a mano, se tienen que relacionar, se tienen que unir y tienen que entremezclarse
al hacer esta obra. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a tratar de entender lo que significa un reavivamiento y lo que significa una reforma, porque eso es lo que la iglesia en realidad necesitamos. El pueblo de Dios necesita experimentar y tener un reavivamiento y una reforma, y queremos entender estos dos principios. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a tratar y vamos a ver algunas referencias que nos van a ayudar y nos van a dar una guía de cómo nosotros podemos tener esto en nuestras vidas. Bueno, vamos a empezar con reavivamiento. ¿Qué significa tener un reavivamiento? Les voy a leer esta referencia que se encuentra en Consejos para la Iglesia, la página 593, que dice esto: He recibido la orden de decir a nuestros hermanos y hermanas, sigamos a Cristo. No olvidemos que Él es nuestro modelo en todas las cosas. Podemos apartar con seguridad todas las ideas que no están en su enseñanza. Ruego a nuestros predicadores que procuren estar seguros de que sus pies descansan sobre la plataforma de la verdad eterna. Sed cuidadosos en cuanto a seguir vuestros impulsos, atribuyéndolos al Espíritu Santo. Algunos están en peligro en este sentido. Quiero exhortarlos a sanear su fe y a ser capaces de dar a cuantos se las pidan las razones de su esperanza. El enemigo está buscando apartar la mente de nuestros hermanos y hermanas de la obra que consiste en preparar un pueblo capaz de subsistir en el día postrero. Sus sofismas están calculadas para desviar la atención de los peligros y deberes de la hora presente. Inducen a despreciar la luz que Cristo vino a comunicar a Juan para su pueblo. Enseñan que los acontecimientos que están por sobrecogernos no son bastante importantes para prestarles atención especial. Anulan la verdad de origen celestial y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada para sustituirla por una falsa ciencia. Así dijo el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andar por él. Jeremías 6:16. El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados. Desea una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo, pero deben resucitar de esa muerte aparente. Esta referencia, ¿verdad?, nos muestra que es el deseo de Dios de que nosotros pongamos todo el esfuerzo, el empeño para tener una consagración con el Señor. Dios desea, ¿verdad?, que las energías espirituales sean despertadas en el pueblo de Dios y que verdaderamente pongamos todo esfuerzo para cumplir con los propósitos que Dios tiene. Esta es una referencia muy, muy importante, ¿verdad? Les voy a leer otra de este mismo libro. La página 593 dice: Consejos para la Iglesia. Por la oración y la confesión de nuestros pecados, debemos preparar el camino del Rey. Mientras lo hagamos, vendrá a nosotros el poder del Espíritu. Necesitamos la energía de Pentecostés, y ella vendrá porque el Señor prometió enviar su Espíritu. Nos esperan tiempos peligrosos. Todo aquel que tiene conocimiento de la verdad deberá despertarse y entregarse en cuerpo, alma y mente bajo la disciplina de Dios. El enemigo nos persigue. Debemos estar bien despiertos y prevenidos contra él. Debemos revestir la armadura completa de Dios. Debemos seguir las direcciones que nos han sido dadas por el espíritu de profecía. Debemos amar la verdad presente y obedecerla.
Esto nos preservará de aceptar graves errores. Dios nos ha hablado por su palabra, por los testimonios enviados a la iglesia y por los libros que han contribuido a explicar nuestro deber presente y la posición que debiéramos ocupar actualmente. Debemos prestar atención a las advertencias que nos han sido dadas línea tras línea, precepto tras precepto. Si las descuidamos, ¿de qué excusa nos valdremos? Entonces aquí, hermanos, como dice inspiración, para que empecemos a tener un reavivamiento, para que podamos empezar esa obra de tener un reavivamiento, dice que tenemos primeramente que confesar nuestros pecados. A través de la oración, tenemos que confesar nuestros pecados. Y después que hagamos eso, entonces tenemos que estudiar el mensaje, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que despertar esas facultades mentales, esas facultades espirituales que Dios nos ha dado para que entonces estén activas y entonces podamos estudiar y crecer. Dice también la referencia que debemos de revestir la armadura completa de Dios. Tenemos que tener fe, ¿verdad? Tenemos que estudiar, tenemos que tener la humildad, tenemos que permitir que Dios a través de su Espíritu nos enseñe. Aquí también nos dice que tenemos que seguir las direcciones que nos han sido dadas por el Espíritu de la profecía. En otras palabras, el mensaje que Dios ha enviado a través del Espíritu de la profecía. Y debemos amar la verdad presente y obedecerla, ¿verdad? Entonces aquí la hermana White nos está dando muchos consejos de cómo podemos tener este reavivamiento, pero necesitamos poner de nuestra parte para permitir que el Espíritu de Dios nos pueda guiar, nos pueda enseñar y nos pueda dirigir para que podamos salir salir de ese estupor, de esa muerte espiritual y estar activos, ¿verdad? A tener un reavivamiento. Y esta referencia nos dice que esa es la manera de hacerlo. Primeramente tenemos que pedir confesar nuestros pecados y entonces permitir que el Espíritu Santo empiece a obrar y trabajar en nuestras vidas. Y obviamente, como dice aquí, tenemos que orar mucho y tenemos que estudiar y usar ¿cómo les puedo decir? Usar los métodos, las ayudas que el Señor nos ha dado, que viene siendo el espíritu de la profecía, de los escritos de la hermana White, que nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios. Tengan esta referencia en mente, es muy importante esta referencia. El mismo libro, pero la página 649 nos dice esto. Debemos permanecer firmes como una roca en lo que respecta a los principios de la palabra de Dios y recordar que Dios está con nosotros para proporcionarnos poder a fin de enfrentar cada nueva experiencia. Mantengamos siempre en nuestras vidas los principios de la justicia para que progresemos en fortaleza en el nombre del Señor. Debemos retener como algo sacratísimo la fe que ha sido establecida por la instrucción y la aprobación del Espíritu de Dios, desde nuestra experiencia más temprana hasta el momento actual. Debemos considerar como algo preciosísimo la obra que el Señor ha estado realizando por medio de su pueblo que guarda sus mandamientos, la cual mediante el poder de su gracia llegará a ser más fuerte y más eficiente a medida que el tiempo avanza. El enemigo está procurando oscurecer el discernimiento del pueblo de Dios y debilitar su eficacia. Pero si sus miembros trabajan siguiendo las directivas del Espíritu de Dios, Él abrirá puertas de oportunidad delante de ellos para realizar la obra de edificar las ruinas antiguas. Su experiencia consistirá en un crecimiento constante hasta que el Señor descienda del cielo
con poder y con gran gloria para poner sobre sus fieles el sello del triunfo final. La obra que tenemos delante es de tal naturaleza que exigirá la acción de todas las facultades del ser humano. Requerirá el ejercicio de una fe poderosa y una vigilancia constante. Las dificultades que enfrentaremos a veces serán sumamente desalentadoras. La magnitud misma de la tarea nos consternará, y sin embargo sus siervos triunfarán finalmente porque cuentan con la ayuda de Dios. Por lo cual, hermanos míos, pido que no desmayéis. No desmayéis. Efesios 3:13. A causa de las experiencias angustiosas que os esperan. Jesús estará con vosotros, irá delante de vosotros mediante su Espíritu Santo para preparar el camino, y Él será vuestro ayudador en toda emergencia. Nuevamente aquí inspiración nos está animando a que pongamos todas nuestras facultades de nuestro ser, que podamos poner dice aquí, requerirá el ejercicio de una fe poderosa y una vigilancia constante. En otras palabras, el Señor nos está amonestando de que para que nosotros tengamos un reavivamiento, tenemos que poner toda nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra conciencia, nuestra mente, todo tenemos que ponerlo al servicio del Señor. Y Él promete que nos va a ayudar. El Señor promete que nos va a ayudar paso a paso si nosotros entregamos todo nuestro ser, entregamos nuestro corazón. Y esa es la idea, hermanos, para tener un reavivamiento. Para que tengamos un reavivamiento se necesita energía, se necesita esfuerzo, se necesita un compromiso con el Señor, un compromiso de estudiar, un compromiso de orar, un compromiso de caminar con el Señor desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos vayamos a dormir. Una entrega completa, ¿verdad? Y esos son los principios que la hermana White nos está dando aquí, de que tenemos que poner esa energía, tenemos que hacer un compromiso con el Señor. Aquí dice, mantengamos siempre en nuestras vidas los principios de la justicia. En otras palabras, tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que poner a Dios en primer lugar y seguir todo lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Eso es lo que significa un reavivamiento. Básicamente es entregarnos al Señor, empezar a estudiar, empezar a orar más, empezar a buscar la ayuda del Espíritu Santo que Él guíe nuestras vidas para que poco a poco podamos crecer y estemos activos, estemos fuertes en la fe, confiando en el Señor constantemente y caminando con el Señor día tras día. También, continuando con esta referencia, la página 649 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso está en Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. He quedado profundamente impresionada por ciertas escenas que contemplé durante la noche. Parecía efectuarse un gran movimiento, una obra de reavivamiento en muchos lugares. Nuestro pueblo se alistaba y respondía al llamamiento de Dios. Hermanos míos, el Señor nos está hablando. ¿No escucharemos su voz? ¿No aprestaremos nuestras lámparas y obraremos como hombres que esperan la venida del Señor? El tiempo en que vivimos exige que se haga brillar la luz y que se pongan las manos a la obra. Hermanos, yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4 del 1 al 3. Y eso se encuentra, hermanos, en leyendo el libro Consejos para la Iglesia, la página 649. Y básicamente eso es, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Dios nos está pidiendo, ¿verdad?, que le entreguemos todo. El tiempo que estamos viviendo, como dice aquí, exige que se haga brillar la luz y que se ponga las manos a la obra. En otras palabras, Dios nos está haciendo esta invitación a que nos entreguemos completamente a Él. Él nos está hablando a través de su palabra, nos está hablando a través de lo que Él nos ha dado en el espíritu de la profecía. La pregunta es, ¿no escucharemos su voz? Como dice aquí, ¿no aprestaremos nuestras lámparas y vamos a obrar como hombres que esperan la venida del Señor? Es una respuesta, es una pregunta que solamente nosotros podamos contestarla. Todo depende, hermanos, si nosotros hacemos esa decisión de servir al Señor, de entregarnos completamente a Él, de obedecer, de poner nuestros ídolos fuera de nuestras vidas, cambiar nuestro estilo de vida y obedecer al Señor, de orar más, de estudiar más, de verdaderamente poner atención al mensaje que Él nos ha enviado, y de esa manera es la manera en que nosotros vamos a experimentar un reavivamiento en nuestras vidas. A veces no sucede eso en nuestras vidas porque estamos tan ocupados con las cosas del mundo que no dedicamos tiempo con el Señor. No dedicamos tiempo para la oración, no dedicamos tiempo para estudiar su palabra. Y lo que pasa es de que poco a poquito nos vamos enfriando y nos vamos separando de esa comunión con el Señor. Y por eso Inspiración nos dice que se tiene que manifestar un reavivamiento. Tenemos que revivir, tenemos que regresar al Señor, tenemos que estar fuertes en el Señor, pero todo depende de nosotros, todo depende que nosotros hagamos ese esfuerzo, todo depende de que nosotros sigamos al Señor. Entonces, con la ayuda de Dios, hermanos, los invito para que hagamos ese esfuerzo, para que tengamos un verdadero reavivamiento en nuestras vidas y que podamos estar fuertes espiritualmente. Muy bien, entonces básicamente eso es lo que tiene que ver con un reavivamiento. Tiene que ver con la mente, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con lo interior, tiene que ver con las facultades espirituales. Para tener un reavivamiento, como las referencias han expresado, ¿verdad?, necesitamos regresar al Señor, empezar a confesar nuestros pecados, empezar a cambiar nuestra vida, empezar a orar más, empezar a estudiar más, empezar a buscar la presencia de Dios. Esa es una manera en que vamos a experimentar un reavivamiento. Pero ahora vamos a considerar la reforma. Como ya les expliqué, la reforma tiene que ver con lo exterior, tiene que ver con la manera en que vivimos, tiene que ver con la manera que nos alimentamos, tiene que ver con la vestimenta, tiene que ver con el estilo de vida. La reforma mayormente tiene que ver con lo exterior del ser humano, mientras el reavivamiento tiene que ver con el corazón, con lo interior, con la mente, ¿verdad?, con los sentimientos, con eso. Y acuérdense que la hermana White dice, Inspiración dice que el reavivamiento y la reforma tienen que entremezclarse, tienen que ir unidas. Uno no puede tener una reforma sin tener un reavivamiento, ¿verdad? Y viceversa, tienen que estar unidos. Entonces vamos a considerar la reforma. Vamos a hablar de algunos principios en cuanto a la reforma que Dios está pidiendo de su pueblo en estos últimos días. Vamos a empezar con la vestimenta. Vamos a empezar con la vestimenta. Es un tema muy importante que necesitamos considerar. Esta referencia se encuentra en Isaías capítulo 3, versículo del 16 al 23. Dice: Asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen
y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los braceletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los montosillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Muy interesante que este capítulo 3, nos habla de las hijas de Sión, que básicamente está hablando de la iglesia. En este contexto está hablando de la manera que muchas mujeres se están vistiendo y menciona una lista de cosas que se manifiestan, ¿verdad?, en las hijas de Sión, ¿verdad? Las joyas, los vestidos, la manera que caminan y el calzado. Todas estas cosas son cosas que la Biblia nos habla y que hoy en día se pueden ver, ¿verdad?, en el mundo, pero ahora también las modas del mundo han entrado a la iglesia. Y noten lo que sigue diciendo aquí Inspiración. Esta referencia es tomada de Llamadas Oportunas, volumen 1, número 6, la página 30, comentando sobre Isaías capítulo 3. Dice, ¿van ustedes, davidianas, también a caer de la misma manera como las hijas altivas de Sión? ¿Verdad? ¿Van ustedes, podemos decir también cristianos, también caer de la misma manera como las hijas altivas de Sión? Es un mensaje para nosotros que estamos en el mensaje de la verdad presente. Pregunta, ¿han venido a este mundo para agradar a los ojos de los ociosos de la calle? ¿O están aquí para hacer bien al mundo y agradar al Señor? ¿Cuál de ustedes, hermanos, desean que sus esposas o hijas vayan en exhibición para agradar a los ojos lascivos que llenan las calles? ¿Por qué ha de despojar Dios a las hijas de Dios de sus vanidades? Escuchemos su respuesta. Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Su manera de vestir a la moda las hace muy altivas y orgullosas, les hace alargar los cuellos y retintinear con sus pies. Las hace hacer cualquier cosa para llamar la atención. Sí, todo lo que las haga aparecer indecente, hipócritas y de carácter dudoso. ¿Es pues sorprendente el que haya tanta maldad en la iglesia? Uno debe, por así decirlo, llevar un revólver para proteger a su esposa en la calle. Una referencia muy directa, ¿verdad? Una referencia muy clara de lo que aquí está diciendo el mensajero, de lamentablemente lo que se nota en la iglesia y de lo que a veces, ¿verdad?, vemos, en el sentido de que muchas hermanas se visten mal y entonces hace una serie de preguntas el mensajero. Hace una serie de preguntas que nos deben llamar la atención y nos deben de hacer pensar en cuanto a la vestimenta, en cuanto, ¿verdad?, si tenemos hijas o a las esposas que a veces se permiten, ¿verdad?, ciertas vestimentas que no agradan al Señor. Y aquí menciona también lo que está ahí en Isaías capítulo 3, ¿verdad?, de cómo caminan, cómo se visten, llamando la atención, de tal manera que aquí dice el mensajero que dice que
uno debe, por así decirlo, llevar un revólver para proteger a su esposa en la calle. Lo dice en una expresión como que necesitan cuidar y proteger cuando, ¿verdad?, se visten mal. Entonces dice, ¿es pues sorprendente el que haya tanta maldad en la iglesia? Está hablando de la manera que lamentablemente a veces las mujeres se visten, y esto obviamente está deshonrando a Dios. Y Dios no quiere que nosotros, ¿verdad?, especialmente nosotros que creemos en la verdad presente, estemos, ¿verdad?, que las hermanas se vistan de tal manera que estén llamando la atención y de esa manera deshonrando al Señor. Entonces es una referencia, hermanos, que es bueno meditar en las preguntas que el mensajero está haciendo, ¿verdad? Es bueno meditar en cada pregunta y considerar si nosotros estamos obedeciendo al Señor. Y es importante que entendamos esto para que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos en la iglesia si tienen hijas o esposas que no están siguiendo estos principios, y que nosotros podamos ayudarles para que ellos puedan hacer esa reforma, esos cambios en su vestimenta y no se vistan a manera del mundo, ¿verdad? Entonces, consideremos esta referencia, hermanos, estas preguntas que hace esta referencia, porque es importante que hagamos esto. Continuando con la referencia, dice Llamadas Oportunas, volumen 1, número 6, página 31. Y estas referencias, en cierto sentido, son algunas referencias que el mensajero dio, y el mensajero usa un lenguaje directo, un lenguaje, una manera de llamar la atención, porque yo siento que es algo muy serio y algo que sucede en la iglesia, que necesita la atención de nosotros, y que también es algo que cuando no se sigue los consejos que Dios nos da, es algo que está ofendiendo al Señor, ¿verdad? Porque la iglesia está caminando con el mundo. Noten lo que dice aquí esta referencia. Dice, ¿cómo puede ser ahora de otra manera cuando el estilo de vestir de las mujeres en sí mismo está invitando al mal? Además, hermanas, si no se visten en armonía con la voluntad del Señor, en armonía con la verdad progresiva, aún el mundo, si sabe de su profesión, no pensará muy bien de ustedes. De todos modos, ellos buscan descubrir a los hipócritas, y si ustedes no son fieles a su religión, aparecerán a sus ojos también como las mejores de las hipócritas. Isaías 3:24. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Vistan con decencia, y verán que no solo los hombres malos dejan de importunarlas, sino que también las maldiciones de Dios no caerán sobre ustedes. Muy importante esta referencia, hermanos, muy clara también. Dios no quiere que las hijas de Sión, las mujeres, se vistan como las mujeres del mundo. Y también Dios anhela y espera que bendecir al pueblo, bendecir a las mujeres, bendecir a las hijas de Sión, siempre y cuando ellas obedezcan la manera correcta, con descendencia, ¿verdad? Con ese decoro cristiano, con esa modestia, de tal manera que se representen a Jesús, que se note esa devoción al Señor. De otra manera, si no hacen eso, entonces van a caer los juicios sobre ellas. Entonces, como está mencionando aquí Isaías 3:24, que básicamente son los juicios si las mujeres no obedecen al Señor. Muy interesante ver esta referencia.
Continuando con la referencia, dice Isaías 3:25, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Si las hijas de Sión fallan en reformarse, entonces sus hombres caerán por la espada. ¿Quieren que les diga por qué sus hombres caerán por la espada? Porque ningún joven cristiano sincero y en sus 5 sentidos considerará tomar en matrimonio a una joven que vista como visten las hipócritas. Y si dicha joven de aspiraciones mundanas desea contraer matrimonio, ¿qué clase de hombre elegirá? Estoy seguro de que no elegirá a ningún profeso cristiano de la verdad presente. Ella elegirá la clase de hombre que no está bajo la protección de Dios, la clase que tiene que caer en la guerra que tiene que ser peleada cuando el pueblo de Dios esté siendo liberado. Léase el Tratado 14. Si ustedes desean salvar a sus hombres, dejen de coquetear con el diablo, sean verdaderas representantes de Dios. Entonces no solamente es una amonestación a las mujeres, las hijas de Sión, sino también a los hombres. Los hombres también tenemos mucha responsabilidad. Si somos padres de familia, ¿cómo se están vistiendo nuestras hijas? ¿Estamos permitiendo que se vistan con faldas muy cortas, de una manera, ¿verdad?, como el mundo se visten? Es una responsabilidad muy grande que los padres de familia tienen que tomarla en serio, no solamente de sus hijas, sino también de sus esposas. Y aquí también nuevamente hace una serie de preguntas, ¿verdad?, el mensajero. Y también menciona, ¿verdad?, que tus varones caerán en espada y tu fuerza en la guerra. Si las hijas de Sión fallan a reformarse, entonces ¿qué va a pasar con los hombres? Muchos van a caer, ¿verdad?, a espada. O sea, los juicios van a caer no solamente sobre las mujeres, sino también sobre los hombres. Si está hablando de la guerra, está hablando de la guerra que está pronosticada en la Biblia, que va a tomar muy pronto. Es una guerra que ya hemos estado estudiando. Y si muchos hombres no se reforman y no hacen los cambios, muchos de ellos van a participar también en ese conflicto y van a ser destruidos. Entonces que Dios nos ayude, hermanos, para que tengamos esto en mente, ¿verdad? Que podamos guiar a nuestros hijos, a nuestras hijas en el camino correcto, que les enseñemos los principios de la vestimenta, la manera que se tiene que honrar al Señor en la vestimenta, de no practicar las costumbres del mundo, no seguir las modas del mundo, no seguir lo que vemos en el mundo, sino que seamos diferentes, de tal manera que representemos a nuestra religión, nuestra creencia en Dios, en la Biblia, y que se manifieste en nuestros hogares y obviamente en la manera que nos vestimos. Eso se aplica también para los hombres, como, ¿verdad? Obviamente aquí estamos hablando de las mujeres, pero también se aplica en los hombres, porque los hombres tenemos una responsabilidad muy, muy grande ante Dios, ¿verdad? Y aquí está hablando si las mujeres no se reforman, entonces los hombres también van a recibir esos juicios, esos castigos de Dios, si es que no ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo. Entonces que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos seguir estos principios. Vamos a continuar con esta referencia. Es la Llamadas Oportunas, volumen 1, número 6, la página 32. Vamos a concluir con esta referencia. Dice: ¿qué pensarían si los ángeles vinieran a las calles de la ciudad vestidos como las hijas de Sión? ¿Pensarían que eran ángeles o diablos? ¿Pensarían al verlos que el cielo es un buen lugar para vivir? Ahora, honestamente, ¿qué pensarían? ¿Darían a ellos el respeto que merecen? No, estoy seguro de que no. Entonces, ¿por qué no se visten de la misma manera que los ángeles vestirían si estuvieran en su lugar? Si los ángeles aparecerían hoy, ellos no se avergonzarían de ser vistos, pero muchas mujeres serían avergonzadas de que los ángeles las vieran. La verdad es la verdad,
y el sentido es el sentido. Tengamos las dos cosas. Muy clara, hermanos, esta referencia. Yo les presento esta referencia y les pido que mediten en las preguntas que el mensajero está aquí mencionando. ¿Verdad? Es algo que debemos considerar, especialmente, ¿verdad?, los que tienen hijas, y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. También obviamente también se refiere a las esposas, las hijas de Sión. Y termina el mensajero diciendo: la verdad es la verdad y el sentido es el sentido. En inglés dice common sense, es sentido común. La verdad es la verdad y el sentido es el sentido. Tengamos las dos cosas. ¿Por qué el mensajero enfatiza eso? Porque lamentablemente a veces la gente ha perdido el sentido común de qué es correcto y qué no es correcto, qué se permite y qué no se permite, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, que Dios nos ayude para que entendamos bien la verdad, lo que Dios exige, y que tengamos el sentido común de cómo debemos de vestirnos, de cómo debemos presentarnos ante el Señor. Son cosas que las necesitamos. Como dice aquí, tengamos las dos cosas, la verdad y el sentido común de poder vivir de una manera que podamos honrar al Señor, especialmente en nuestra vestimenta. Yo dejo estas referencias, hermanos, para que mediten, piensen, consideren, y que cada uno escudriñe su corazón y que podamos hacer esos cambios necesarios que tenemos que hacer. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar del aspecto de cubrir la cabeza. Es algo que en la iglesia no se habla mucho, pero es un aspecto que tiene que ver con la reforma que Dios está pidiendo de su pueblo en estos días. Entonces vamos a repasar un poquito de la necesidad que existe de que las mujeres se cubran la cabeza y obviamente que los hombres no se tapen la cabeza. Y es verdad que a veces no vemos muchos hombres que se tapen la cabeza en la iglesia, pero yo he visto casos en que hay hombres que van a la iglesia con sus sombreros y no se los quitan, ¿verdad? Parece que no entienden esto. Pero vamos a ver este principio también, que es muy importante y tiene que ver con la reforma. Esta referencia se encuentra en el respondedor tomo 5, en la página 38. Noten lo que dice. ¿Debería la mujer dejarse puesto su sombrero cuando el hombre se lo quita? Pregunta número 119. ¿Qué quiere decir Pablo en 1 Corintios 11 tocante a la mujer cubriendo su cabeza? ¿No muestra el versículo 15 que su cabello es su cubierta? Respuesta. Pero quiero, dice el Espíritu Santo, que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Note el orden en el cual la humanidad y la divinidad están vinculadas. Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Así es que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, Dios. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, el hombre. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Es decir, si una mujer no va a usar un sombrero, entonces que se rape su cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, que use un sombrero. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Versículos del 4 al 8. Muy interesante que muchos pastores piensan que este capítulo era básicamente una costumbre que tenían los judíos en el tiempo de Pablo, cuando él la escribió en 1 Corintios capítulo 11. Y muchos dicen, sí, no es necesario, no es un principio, básicamente era una costumbre que tenían y no debemos de seguirla.
entonces que no se aplica a la iglesia. Pero si ustedes notan ahí en 1 Corintios, empieza el capítulo, noten el orden, como dice aquí la referencia, noten en el orden en el cual la humanidad y la divinidad están vinculadas. Entonces es un orden que Dios ha establecido, ¿verdad? Es un orden. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Ese principio siempre ha existido. Ese principio no tiene nada que ver con las costumbres. No tiene nada que ver con un tiempo en particular de la historia. Ese principio se aplica desde el principio, ¿verdad? Dios, Cristo, hombre y la mujer. Entonces, bajo ese principio viene la verdad de que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Por lo tanto, los hombres se tienen que quitar su sombrero cuando están orando, profetizando, o sea, cuando están en la iglesia, cuando están asistiendo a un servicio religioso, los hombres se tienen que quitar su sombrero. Y las mujeres se tienen que tapar la cabeza si están en una reunión religiosa, orando, profetizando. Entonces el hombre se tiene que quitar su sombrero y la mujer se tiene que tapar. Eso es lo que Dios está estableciendo aquí en 1 Corintios. No es una costumbre que se practicaba en el tiempo de Pablo. No, es un principio establecido, ¿verdad? Como dice ahí, el orden que vincula la humanidad con la divinidad. Ese es el principio. Entonces tengan eso en mente. Continuando con la referencia, dice, esta escritura enseña claramente que un hombre debería quitarse su sombrero cuando ora o profetiza, enseñando las escrituras, mientras que la mujer debería dejarse puesto el suyo. Uno no podría concluir lógicamente del versículo 15 que el cabello de la mujer es la cubierta a la cual se refiere. Si tal fuera el caso, entonces lógicamente el hombre debería raparse la cabeza para hacer la distinción entre los dos. Además, si el cabello de la mujer es la cubierta exigida, entonces, ¿por qué dicen las Escrituras que ella ha de usarla para orar o profetizar? ¿Qué más podría ella hacer? ¿Podría ella quitar su cabello cubierta cuando no está orando, a no ser que use una peluca? Por lo tanto, las Escrituras hacen claro que en cualquier ocasión religiosa que demande que el hombre se quite su sombrero, requiere que la mujer se ponga el suyo. Y eso es básicamente, hermanos, una de las verdades que la iglesia necesita escuchar. La iglesia necesita escuchar este principio que se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, que el hombre cuando se ora o profetiza, o como dice aquí, en cualquier ocasión religiosa, el hombre se tiene que quitar su sombrero y la mujer se tiene que tapar la cabeza. Ese es el principio. Puede usar un sombrero la mujer, puede usar un velo, puedes usar diferentes tipos de sombreros, no muy llamativos, no, ¿verdad? Tampoco que se vayan a un extremo, ¿verdad? Sino que sea algo que vaya con su vestimenta y algo que cumpla con este requisito, con este principio que se encuentra aquí en 1 Corintios. Entonces tengan eso en mente, hermanos, porque es algo que tiene que ver con la reforma que Dios está pidiendo de su pueblo en estos últimos días. Tenemos que reformarnos en la vestimenta y esto incluye que las mujeres se tienen que tapar, se tienen que cubrir la cabeza cuando están orando, profetizando, cualquier ocasión religiosa, y el hombre obviamente se tiene que quitar su sombrero. Y muy interesante que este relato empieza con el hombre. Primeramente empieza con el hombre, que el hombre no tiene que taparse su cabeza, y obviamente continúa con la mujer, que la mujer se tiene que tapar la cabeza. Entonces que Dios nos ayude para compartir este principio con las hermanas en la iglesia que muchos no han escuchado o no entienden o lo aplican mal.
¿verdad? Porque muchos concluyen que el versículo 15 de 1 Corintios se refiere al cabello de la mujer, ¿verdad? Pero tenemos que mirar todo el capítulo y vemos que verdaderamente ahí Dios está pidiendo que la mujer cuando ora o profetiza, ¿verdad? O cualquier ocasión religiosa se tiene que tapar la cabeza. Entonces, tengan esto en mente, hermanos, porque es parte de la reforma que Dios está pidiendo hoy en nuestros días a su iglesia. Muy bien, vamos a continuar con otro aspecto de la reforma, y eso tiene que ver con la actitud de vida en la oración. La actitud de vida en la oración. Les voy a leer Mensajes Selectos, tomo 2, la página 359, que dice esto. He recibido cartas en las que se me preguntaban acerca de la actitud que debía adoptar una persona que ofrecía una oración al soberano del universo. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? A uno que se había educado por 5 años en Battle Creek, se le pidió que guiara en oración antes de que la hermana White hablara al pueblo. Pero al verlo permanecer de pie cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije, arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Lucas 22:41. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Hechos 9:40. Y apedreaban a Estebas mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:59-60. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo debemos de orar? Aquí nos da un relato la hermana White de esa experiencia que ella tuvo, donde estaba a punto de hablar y donde aquí habla de un hermano, ¿verdad?, que había sido educado por 5 años ahí en Battle Creek, y él estaba a punto de orar, pero mirando que él no se arrodillaba, entonces la hermana White dice que lo llamó por nombre y le dijo, arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta. Entonces aquí Inspiración nos está diciendo de que tenemos que arrodillarnos porque esa es la posición correcta cuando tenemos que orar. Esa es otra de las cosas que tenemos que tener, esa reforma, ¿verdad? Tenemos que aprender de que cuando vamos ante el Señor tenemos que arrodillarnos. Voy a continuar con la referencia. Dice, la actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Se requirió este acto de culto de los 3 hebreos cautivos en Babilonia, pero ese acto constituía un homenaje que debe rendirse únicamente a Dios, soberano del mundo y gobernante del universo, y los 3 hebreos rehusaron tributar ese honor a ningún ídolo, aunque estuviera hecho de oro puro. Al hacerlo así, se habrían estado postrando en realidad ante el rey de Babilonia. Al rehusar hacer lo que el rey había ordenado, sufrieron el castigo y fueron arrojados al horno de fuego ardiendo. Pero Cristo vino en persona y anduvo con ellos en medio del fuego, y no recibieron daño. Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él.
Y básicamente esa es la idea, hermanos, ese es el principio, esa es la razón que debemos de arrodillarnos cuando oramos ante el Señor. ¿Por qué? Porque muestra nuestra dependencia de Él. Lo estamos reconociendo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. De esa manera estamos dándole ese culto que Él solamente merece. Y por eso la hermana White dice que tanto en público, culto público, como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios. Esa es la actitud correcta que debemos asumir cuando estemos orando. Obviamente, ¿verdad? Hay ocasiones, ¿verdad? Porque a veces los hermanos en la iglesia dicen, no, uno puede estar orando. El texto que dice orar sin cesar es correcto, tenemos que orar sin cesar. Si estamos manejando en el carro, ¿verdad? Estamos viajando de un lugar a otro lugar, uno puede orar mentalmente, uno puede estar platicando, orando, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Cuando uno está trabajando, cuando está haciendo sus actividades diarias, uno tiene ese privilegio de orar sin cesar. Es correcto, pero cuando uno ya tiene esa oportunidad en los cultos públicos en la iglesia como en los privados, cuando uno no está trabajando, no está viajando, no está activo haciendo cosas, cuando uno está bien tranquilo, es entonces cuando uno tiene que arrodillarse, ¿verdad? Delante de Dios, si vamos a orar. Esa es la manera y esa es la actitud correcta, la actitud de vida cuando uno ora a Dios, ¿verdad? Siempre consiste en arrodillarse. Entonces tengan eso en mente, hermanos, para que sigamos este principio. Esa es la manera correcta de orar ante el Señor, ¿verdad? Entonces que Dios nos ayude. Muy bien. Bueno, vamos a entonces ahora continuar con otro principio de la reforma y este tiene que ver con el régimen alimenticio. El régimen alimenticio. Esto se encuentra en Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 96. Dice, escogida por el Creador para saber, escogida por el Creador, para saber cuáles son las mejores comestibles tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades indicó a Adán cuál era su alimento. He aquí dijo que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os será para comer. Génesis 1:29. Al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él se propuso que debía comer la raza humana. Era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. No debía haber muerte en el Edén. Los frutos de los árboles del jardín constituían el alimento que requerían las necesidades del hombre. Y por lo tanto, hermanos, aquí necesitamos tener una reforma sobre el régimen de alimentación, ¿verdad? La manera que estamos consumiendo los alimentos. Aquí la hermana White dice claramente que en el principio dice que Dios dio toda planta que da semilla y todo árbol en el que hay fruto. Básicamente eran frutas. Dios, la dieta original era semillas y frutas. Dios quería que el hombre que comiera lo natural, lo que estaba produciendo. Y si uno se imagina la cantidad de frutas que existían en el jardín del Edén,
Uno no puede ni siquiera imaginarse todas las frutas que existían en ese tiempo para el bienestar del ser humano. Y entonces aquí la hermana hoy dice que los cereales, las frutas, ¿verdad? Las legumbres, las semillas, todos estos alimentos naturales, ¿verdad? Son lo que el Señor escogió para nosotros. Él que nos ha creado sabe lo que nosotros necesitamos, sabe lo que el cuerpo necesita para tener el vigor, la fuerza, la energía, lo que necesitamos. Y eso es la obra, la dieta que Dios estableció con Adán y Eva en el jardín del Edén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos consumiendo. Aquí dice, preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. ¿Verdad? Cuando uno consume estos alimentos y preparados de una manera sencilla y natural, entonces nos van a dar las energías, las vitaminas, los minerales, todo lo que el cuerpo requiere para mantenernos sanos. Continuando con la referencia, dice, el Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas y cereales sencillos. Dios les proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que éste esté sin recursos. Lo está haciendo volver al régimen alimenticio originalmente dado al hombre. Este régimen debe consistir en alimentos hechos con las materias primas que Él proveyó, que son principalmente las frutas, los cereales y las oleaginosas, aunque también se usaran diversos tubérculos. Se me ha mostrado reiteradamente que Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a su plan original, esto es, el de no subsistir a base de carne de animales muertos. Él quiere que enseñemos a la gente un método mejor. Si se descarta la carne, si el gusto no es educado en esa dirección y si se estimula el apetito por las frutas y los cereales, pronto ocurrirá lo que Dios quiso que fuera en el principio. Su pueblo no usará nada de carne. Entonces aquí claramente, hermanos, la hermana nos dice que Dios está haciendo que regresemos, que volvamos al régimen alimenticio originalmente dado al hombre. Quiere que nosotros regresemos a lo que Él originalmente nos dio, ¿verdad? Que consistía en frutas, los cereales, verduras, todo eso, lo que es natural, las semillas, las nueces, todo eso van a proveer la energía, la fuerza, la vitalidad que nosotros necesitamos. Y Dios sabe, hermanos, porque Dios nos ha creado. Si nosotros nos evitamos, como dice aquí, de no consumir productos que están basados en la carne, ¿verdad? Como dice aquí, a carne de animales, entonces vamos a tener una salud mejor, ¿verdad? Entonces Dios quiere que no consumamos la carne. Dice, su pueblo no usará nada de carne. Nada de carne, pescado, pollo, ¿verdad? Todo tipo de carne tenemos que descartarlo, tenemos que evitar eso y tenemos que consumir más frutas, ¿verdad? Cereales, verduras, vegetales, todo lo que es natural. Y eso nos va a proveer la salud. Y obviamente, ¿verdad? Este libro, si ustedes lo leen en su tiempo, es un libro que nos da muchos consejos sobre el régimen alimenticio. Es un libro completo. Es un libro completo. También tenemos la cuña de entrada, ¿verdad? Que publicó el profeta, donde nos explica más sobre la salud, las combinaciones, lo que es malo para la salud, ¿verdad? El azúcar, el vinagre, la carne,
el café, la cafeína, todas esas cosas que no son buenas para la salud. Ustedes lo pueden encontrar leyendo este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, y también leyendo la cuña de entrada, donde el mensajero ahí se mete un poco más en profundidad de cómo hacer las combinaciones, qué es lo bueno, qué contiene los ciertos alimentos. También la hermana White tiene una sección muy extensa y profunda de los alimentos, de por qué no debemos de consumir la carne, ¿verdad? El azúcar, la cafeína, estos productos que no son buenos para nosotros. También ella habla de no consumir alimentos frecuentemente, ¿verdad? Un ejemplo de esperar por lo menos 5 horas entre comidas. Da otros recomendaciones que nosotros debemos de estudiarlas para que podamos tener una buena salud. Entonces yo los invito, hermanos, que estudien esos libros, estudienlos para que podamos entender, ¿verdad?, el principio de el régimen alimenticio y la manera que el Señor quiere que nosotros estemos consumiendo nuestros alimentos para que tengamos la salud y para que podamos evitar enfermedades y a la vez que podamos estar en armonía con lo que Dios nos ha dado, que es los alimentos, ¿verdad? Entonces lean estos capítulos, hermanos, lean estos libros, son muy, pero muy importantes. El tema del régimen alimenticio es muy extenso, es muy, pero muy extenso, y por lo tanto es bueno que nosotros tomamos el tiempo de estudiar punto tras punto y que podamos ser educados en este aspecto. Yo por lo menos le estoy mencionando el principio de lo que Dios espera del pueblo hoy en estos días, que no quiere que consumamos, ¿verdad?, alimentos basados en, ¿verdad?, en carne, y que consumamos más las cosas naturales. Dios quiere, ¿verdad?, que volvamos al régimen alimenticio que originalmente dio al hombre. Ese es el deseo del Señor y espero que nosotros, ¿verdad?, podamos regresar, ¿verdad?, consumiendo los productos naturales. Que Dios nos ayude. Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar con otros principios de la reforma. Hay otros principios de la reforma que nosotros también tenemos que tener en mente, ¿verdad? Acuérdense que les mencioné que la reforma tiene que ver básicamente con lo exterior, la vestimenta, la manera que comemos, ¿verdad?, lo que comemos, y también tiene que ver con la reorganización, como dice la hermana White, organización de hábitos, tendencias y prácticas que tenemos que quitar, que tenemos que eliminar de nuestras vidas y tenemos que hacer o vivir de una manera que podamos honrar al Señor en todo nuestro estilo de vida. Y eso es lo que quiero compartir ahorita, estas últimas referencias, otros principios de la reforma. Noten lo que dice. Esto se encuentra en el respondedor tomo 5 en la página 24. Les voy a leer de la página, ustedes pueden leer de la página 24 hasta la 27, o en realidad pueden leer todo el artículo si tienen tiempo, pero nomás voy a leer algunas referencias. Dice: pero para ser semejante cristiano, una persona verdaderamente religiosa tiene que organizar primero su ser entero, debidamente controlando, coordinando y empleando su fuerza, su energía, sus recursos y su tiempo. Cualquiera que fracasa en efectuar esta cuádruple economía integrada del ser, jamás puede alcanzar el éxito verdadero. Para hacer esto, él debe obtener el valor de 60 segundos de distancia consumida de cada minuto inexorable, 60 minutos de máxima aplicación y logro de cada hora de trabajo o descanso, y la máxima eficiencia de cada movimiento o acción. En resumen, él debe eliminar cada movimiento malgastado, así como también cada duplicación irreflexiva e indirecta
y repetición innecesaria de acciones que no traen resultados, sino solamente reduce su reserva de energía. La obra de semejante cristiano genuino nunca se encontrará hecha de una forma descuidada y desorganizada. Aquí el mensajero básicamente está hablando de lo que significa ser un verdadero cristiano, de tener una religión que consiste en servir al Señor. Y él en esta referencia nos da muchos consejos que se aplican a nuestras vidas y que tienen que ver con la manera que vivimos, ¿verdad? En este caso, él está hablando de que tenemos que usar la fuerza, la energía, los recursos y su tiempo de una manera sabia, de una manera correcta, no malgastando el tiempo, ¿verdad? No perdiendo oportunidades. Y aquí dice que debemos de aprovechar todo el tiempo que Dios nos da. Tenemos que usarlo hasta la máxima aplicación, ¿verdad? Usando la fuerza, la energía y sobre todo, ¿verdad? De una manera organizada, no de una manera descuidada y desorganizada, porque lamentablemente, ¿verdad? A veces somos desorganizados o descuidados. A veces tenemos nuestros hogares tan sucios, tan desorganizados, que la gente no puede ni siquiera caminar. O hay otras referencias donde el mensajero menciona que Dios manda las cucarachas y los insectos y todo tipo de insecto, porque a veces las personas son sucias y no organizan y no son limpias, y Dios manda estas plagas para que se pongan a trabajar, se pongan a limpiar. Entonces aquí el mensajero está hablando de estos conceptos, de estas verdades, ¿verdad? Que debemos de estar completamente usando el tiempo, ¿verdad? Usando la fuerza, la energía, los recursos de una manera correcta, de tal manera que se refleje en nuestro estilo de vida. En otras palabras, tiene que haber una vida organizada, una vida que refleje un hogar limpio, ¿verdad? El aseo, todo eso que tiene que estar bien. Eso es lo que el mensajero se está refiriendo aquí, y es parte de la reforma. Es parte de cambiar esos hábitos malos y tener hábitos buenos. Ese es el punto de lo que el mensajero está diciendo aquí. Ok, tengan eso en mente. Les voy a, continuando con la referencia, dice: además, nunca se le encontrará viviendo en exceso de sus entradas, sino economizando su ingreso tan cuidadosamente como para capacitarle para vivir dentro de sus recursos y regularmente poner aparte un poco en reserva para una emergencia. Evita contraer deudas. Sabe que el hábito de pedir siempre prestado y no poder pagar es una especie de robo, mintiendo. Tal persona, sea rica o pobre, nunca teme el futuro. Sin presunción confía en el Señor para sus necesidades diarias. Nunca tiene preocupación por el día de mañana. Mateo 6:27 al 34. En todo, vemos que la religión de la Biblia, el cristianismo, es nada más ni menos que volverse de obedecer al diablo para obedecer al Señor, volviéndose de una vida de hacer mal a una vida de hacer lo correcto, de consumir a producir, de pedir prestado a prestar, de pedir a dar, de robar a restaurar y actuar honestamente, de ser severo a ser perdonador y de ser servido a servido. Amén. El mensajero lo hace bien claro, hermanos, lo que significa ser un verdadero cristiano.
Y básicamente, ¿verdad? Aquí da tantos principios, muchos principios que nosotros debemos tomarlos y aplicarlos a nuestra vida. En primer lugar, el mensajero dice que una persona nunca se va a encontrar viviendo en exceso de sus entradas. En otras palabras, va a ser una persona que va a economizar sus ingresos. Dice tan cuidadosamente como para capacitarle y vivir dentro de sus recursos y regularmente poner aparte un poco en reserva para una emergencia. En otras palabras, nunca vamos a estar viviendo, si ganamos un ejemplo, $100, no vamos a estar gastando $120 en un mes, ¿verdad? Porque eso va a ser en exceso. Sino al contrario, vamos a poder usar ese dinero y a la vez usar, ¿verdad? Ese dinero y también poner un poco en reserva para una emergencia, o sea, estar guardando, no gastar todo, ¿verdad? Y también dice que evita contraer deudas, especialmente aquí en este país, ¿verdad? Estados Unidos, es muy fácil usar la tarjeta de crédito, poner todo en crédito y a veces la gente no se da cuenta de que ese es un daño porque los intereses son muy altos y todo lo que deben, pues hay intereses y al fin del día, ¿verdad? Tienen que pagar más dinero. Entonces, eso también no es bueno. Y también, ¿verdad? Evitar el hábito de pedir dinero prestado y nunca pagar, ¿verdad? Y no poder pagar porque esa es una especie de robo y esa es una especie de estar mintiendo y lamentablemente mucha gente hace eso, pide prestado y nunca pagan y en realidad es una especie de robo. Y también aquí menciona, ¿verdad?, de que básicamente para ser un buen cristiano es simplemente dejar de obedecer al diablo y obedecer al Señor. De vivir una vida de dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo correcto, lo bueno. De consumir a producir. De pedir prestado, ¿verdad?, a prestar. De robar a restaurar. De servir, ¿verdad?, de servidor a servir. Y básicamente el mensajero lo está haciendo como un resumen de lo que significa ser un verdadero cristiano. Son principios, hermanos, que tienen que ver con la reforma, que a veces uno ni los considera, a veces uno dice, yo no lo veo mal en esto, pero hermanos, tiene mucho que ver con la reforma que Dios quiere que su pueblo tenga. Y noten que aquí abarca todo el ser, toda la persona, el estilo de vida, cómo vivimos, los hábitos, las prácticas, la manera que nos organizamos, la manera como vivimos, nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros empleos, todo el ser tiene que ver con la reforma, tiene que ver con el aspecto de que tenemos que aprender a ser honestos, sinceros, limpios, organizados, usar el tiempo lo mejor posible, ¿verdad? De tener hábitos sanos, de tener hábitos buenos, ¿verdad? De dejar de tener hábitos malos, de dejar de ser desordenados, descuidados, ¿verdad? Indolentes y ¿verdad? Infieles y todo eso. Es lo que el mensajero está explicando aquí. Voy a continuar con la misma referencia. Dice, esa es la página 25. La verdadera religión se muestra siempre con claridad en nuestras palabras, en nuestro comportamiento y en todas las acciones de la vida. Los seguidores de Cristo no deben divorciar la religión de los negocios. Deben ir de la mano. Y los mandamientos de Dios deben ser estrictamente respetados en todos los detalles de los asuntos materiales. Saber que somos hijos de Dios debería elevar el tono del carácter aún en los deberes cotidianos de la vida, impidiendo que seamos perezosos para los negocios y
y favoreciendo un espíritu ferviente. Una religión así soporta el escrutinio del mundo con una gran conciencia e integridad. Muy, pero muy clara la referencia, hermanos, de lo que significa ser un verdadero cristiano. Dice que los seguidores de Cristo no deben divorciar la religión de los negocios. En otras palabras, cualquier negocio que uno haga, sea personal o si tiene su propio negocio, uno tiene que ser fiel. Uno tiene que ser íntegro. Uno tiene que ser honesto. Uno tiene que ser sincero. En todos los negocios de la vida cotidiana, uno tiene que ser honesto, tiene que ser sincero, porque estamos representando al Señor. Y dice que tenemos que ser, ¿verdad? No perezosos. No tenemos que ser perezosos, sino tener ese espíritu ferviente, ¿verdad? De tal manera que dice, una religión así soporta el escrutinio del mundo con una gran conciencia e integridad. En otras palabras, si uno vive de tal manera que estamos honrando al Señor en todo momento, en todo negocio, en toda acción de nuestras vidas, entonces se va a manifestar una conciencia limpia y una integridad que la gente del mundo van a poder ver y van a poder testificar de que verdaderamente somos íntegros, que verdaderamente somos fieles en nuestra religión y que verdaderamente representamos a Cristo en todo aspecto de nuestras vidas. Eso es lo que representa, hermanos, tener una verdadera reforma. Eso es lo que significa verdaderamente honrar al Señor. Esto se va a mostrar siempre en nuestras palabras. La verdadera religión se muestra siempre con claridad en nuestras palabras y en nuestro comportamiento y en todas las acciones de la vida. En todo sentido vamos a ser como Cristo, como Él actuaba, como Él era. A veces, ¿verdad? Hay una referencia, no la puse aquí, pero ustedes la pueden encontrar en el Ministerio de Curación, donde dice la hermana White, donde habla de la relación de la mente y el cuerpo. En esa referencia ella dice que las personas a veces, especialmente en nuestro tiempo, se enfocan tanto en la teoría del mensaje, pero no en la práctica de la verdad. No en la práctica de la verdad, sino más bien en la teoría. Que esto significa esto, que este símbolo representa esto, que la piedra de Daniel 2 representa esto, que los 144,000 son literales. Todo eso es bien, es perfecto y lo tenemos que saber, la teoría. Pero es más importante que uno esté practicando la verdad. Es importante que uno esté practicando esos principios, esa verdad que llegue a ser parte de nuestra vida. Eso es lo importante, ¿verdad? Y por eso aquí la referencia dice que la verdadera religión se muestra siempre con claridad en nuestras palabras, comportamiento y en todas las acciones de la vida, de tal manera que se manifieste el amor, la compasión, la misericordia, ¿verdad? La devoción a Dios en todo aspecto. Esa es la clave, hermanos. Que Dios nos ayude para que tengamos esto en mente, hermanos, que necesitamos tener cambios en nuestras vidas. Bueno, la página, finalmente voy a concluir con esta referencia. La encuentran en el respondedor, tomo 5. Dice, repito, y con esto también el mensajero termina esta sección de este estudio que él dio. Dice, repito, cada cristiano verdadero primero se organiza a sí mismo, luego a su familia y después su negocio. Y lo que es más, él aprende por medio de todo ello que algunos pueden ser organizados mientras que otros no. Que algunos obran para lograr, mientras que otros trabajan para nada. Que algunos producen, mientras que otros solo consumen. Que algunos siempre están regalando como el árbol de arce, mientras que otros siempre están recibiendo como una esponja seca. Que algunos bendicen al mundo con bien,
mientras que otros viven y trabajan para sí mismos y piensan que todos los demás deberían vivir y trabajar para ellos. Que algunos practican su religión de una forma silenciosa, mientras que otros hacen ostentación de santidad con mucha habla religiosa y oración, pero pocas obras correspondientes. Y que algunos saben cuándo visitar y cuándo no visitar, mientras que otros no saben ni el tiempo para visitar ni la hora para despedirse, y tienen que ser arrancados de sus asientos como percebes una vez que están sentados. Cuán complejo es el problema del predicador. Esta referencia, hermanos, yo pienso que es clara. El mensajero está hablando de lo que es que es complejo, es el complejo del ser humano. Básicamente él menciona aquí que algunos se van a organizar mientras otros no. Unos van a aceptar el mensaje y otros no. Unos producen mientras otros solamente van a consumir, ¿verdad? Unos están regalando mientras que otros están recibiendo como una esponja seca, ¿verdad? Que nomás están consumiendo, ¿verdad? Que otros bendicen al mundo y otros viven para trabajar para sí mismos, ¿verdad? Y menciona diferentes experiencias del ser humano. Dice que algunos saben cuándo visitar y otros no saben cuándo visitar. Dice que unos hacen una cosa y otros no hacen otra cosa. Y al final él dice qué complejo es el problema del predicador. Y ese en realidad, hermanos, es la naturaleza humana. El Señor nos habla claramente de nuestro deber, de lo que debemos de hacer, si es que queremos las bendiciones y si nos preocupa y nos interesa la vida eterna. Él nos pone los principios y la verdad. Y Él nos dice, yo les pongo la vida y la muerte, bendiciones y maldiciones. Y nos dice, ustedes escojan, ustedes elijan. ¿Cuál de las dos van a elegir? Si queremos bendiciones y la vida eterna, entonces Él dice, sigan los principios que yo les doy, sigan mis instrucciones, sigan mi palabra. Pero si no, entonces la condenación o la consecuencia va a ser la muerte y maldiciones. Y nosotros somos los que vamos a elegir. Y aquí el mensajero básicamente dice que esa es la naturaleza humana. Unos producen, otros consumen, unos aceptan, otros rechazan, unos hacen una cosa, otros hacen la otra cosa. Pero yo pienso que el Señor quiere que nosotros hagamos lo correcto. Por eso Él nos ha dado este mensaje. Este mensaje consiste en buscar un reavivamiento y una reforma. Ese es el mensaje que debemos llevar a la iglesia. Ese es el mensaje que tenemos que llevar a nuestros hermanos para que ellos despierten y ellos también puedan recibir estas bendiciones. Pero principalmente, hermanos, tenemos que practicarlo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener un reavivamiento y una reforma. Y esto, como dice la hermana White en la referencia, se tiene que entremezclar. No podemos tener un reavivamiento solamente sin tener la reforma. Y no podemos tener una reforma sin tener el reavivamiento. Tienen que ir unidos. Tenemos que trabajar en el corazón, en la mente, en los sentimientos, en el espíritu, lo de adentro. Y a la vez tenemos que trabajar en la reforma, hacer cambios, cambiar hábitos, vivir diferente, comer diferente, vestirnos diferente, hablar diferente, ser diferentes. Y para hacer eso, hermanos, tenemos que orar, confesar nuestros pecados, buscar la presencia de Dios, orar mucho, estudiar, aprender y poner en práctica todos los principios y las verdades que el mensaje nos enseña. De esa manera vamos a lograr un verdadero reavivamiento y reforma en nuestras vidas
y entonces vamos a ser capacitados para enseñar, compartir, ser esos instrumentos en las manos del Señor y finalmente con la ayuda de Dios poder recibir el sello que Dios quiere poner sobre nosotros y poder entonces entrar al reino de Dios. Que Dios los ayude, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos pueda bendecir. Espero que estas referencias nos hayan ayudado a entender lo que es el reavivamiento y la reforma y que verdaderamente podamos tomar estos principios, consejos, instrucciones y que los podamos aplicar a nuestra vida para que nuestra experiencia con el Señor pueda ser una llena de bendiciones y llenas de éxitos y llenas de experiencias maravillosas. Que Dios nos bendiga, hermanos. Voy a terminar con una oración. Padre, gracias te damos por estas referencias, estos consejos, estos principios que tú nos has dado. Ayúdanos para que podamos ponerlos en obra en nuestras vidas y ayúdanos, Padre, para que podamos ser fieles en todo lo que tú nos mandas. Gracias, bendícenos, acompáñanos y quédate con nosotros y nuestros hogares y nuestras familias, pues te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga y espero que sigan estudiando el mensaje y con la ayuda de Dios nos veremos en el próximo estudio. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén.